Cassandra se quedó inmóvil frente al espejo, contemplando su reflejo. 30 años, pero se sentía como si tuviera 80. El vestido gris que había elegido Teresa, su suegra, le quedaba como un saco. Teresa había insistido precisamente en ese atuendo para la fiesta corporativa de su marido. Ni se te ocurra ponerte nada llamativo, le había dicho severamente por teléfono el día anterior. Ya conoces tu lugar. Iván te presentará a sus compañeros, y con eso basta. No avergüences a nuestra familia con tu aspecto. Cassandra pasó la mano por su cabello recogido en una simple coleta. Antes le encantaba hacer peinados, experimentar con diferentes looks. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hace 5 años. En otra vida, desde la sala llegó la voz impaciente de Iván. Cariño. ¿Estás lista? Llegamos tarde. Ella suspiró y salió. Su marido estaba junto a la ventana con un traje impecable, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Por fin. Vámonos. Y recuerda, compórtate con discreción. Te sientas tranquila, no te metes en las conversaciones. ¿Entendido? Entendido, respondió Cassandra en voz baja. En el coche, Iván estuvo todo el camino intercambiando mensajes con alguien, sonriendo con suficiencia. Cassandra conocía esa mirada. Sabía que hoy en la fiesta corporativa estaría ella. Elena. La nueva secretaria del departamento de marketing. Una rubia alta con piernas interminables y una risa que se oía en todo el piso. El restaurante Panorama resplandecía con luces en el paseo marítimo. Iván aparcó, salió del coche de un salto y ya se dirigía a la entrada cuando se acordó. Así, entra tú. Pero quédate atrás. Dentro había ruido y ambiente festivo. Unas 50 personas de la empresa ya estaban sentadas en mesas decoradas con velas y flores. Sonaba música en vivo. Los camareros iban y venían con bandejas. Iván localizó inmediatamente a Elena con la mirada. Estaba sentada en la mesa central con un vestido rojo ajustado, y su risa resonaba por todo el salón. Se dirigió hacia allí, diciéndole a Cassandra al pasar. Allí, en el rincón, hay una mesa libre. Acomódate. Cassandra miró en la dirección indicada. Efectivamente, en el rincón más alejado, casi junto a la puerta de servicio, había una mesita para dos. No llegaba la luz de la lámpara, la música no sonaba tan fuerte. El lugar perfecto para ser invisible. Atravesó lentamente todo el salón, sintiendo las miradas curiosas sobre ella. Algunos compañeros de Iván la reconocían, asentían con la cabeza. La mayoría la miraban con indiferencia. ¿Quién era ella para ellos? La insulsa esposa de uno de los gerentes. Nada interesante. Cassandra se sentó, y el camarero se acercó inmediatamente con el menú. Pidió agua mineral y una ensalada. No tenía ganas de comer. Quería desaparecer bajo tierra. Desde detrás de la composición floral de la mesa vecina, veía cómo Iván se había acomodado junto a Elena. Cómo se inclinaba hacia ella, susurrándole al oído. Cómo ella se reía, arreglándose coquetamente los rizos rebeldes. Cómo la mano de él se posaba en su cintura. Llevaba 5 años soportando esto. Y escuchando de Teresa siempre lo mismo. Una persona tan estúpida y limitada como tú no le sirve a nadie. Deberías rezar por mi hijo, que te eligió a ti. Y ella lo creía. Dios mío, cómo creía cada palabra. Porque cuando Teresa le dijo esto por primera vez, Cassandra todavía intentaba discutir. Intentaba demostrar que era una buena persona, que tenía talento, que podía ser interesante. Sucedió un mes después de la boda. Cassandra todavía trabajaba como fotógrafa entonces, y sus trabajos empezaban a aparecer en revistas de moda. Era feliz. Pensaba que la vida apenas comenzaba. Teresa vino a visitarlos un sábado por la mañana. Se sentó en el sofá, recorrió el apartamento con mirada crítica. Cassandra, necesitamos hablar. Iván se fue al dormitorio, excusándose con el trabajo.
Cassandra se sentó frente a su suegra, sin entender aún que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. He visto tus fotografías, comenzó Teresa. Esa exposición en la galería de Gran Vía. Cassandra sonrió. ¿Le gustó? Me esforcé tanto. ¿Qué me gustó? La suegra sonrió con desdén. Querida, fue un espectáculo lamentable. Aficionados de adolescentes. ¿De verdad crees que tienes talento? Cassandra sintió como todo se contraía en su interior. Pero los críticos hablaron bien. ¿Críticos? Teresa se recostó en el respaldo del sofá. Niña querida, los críticos escriben por dinero. Y tú eres un ratón gris sin futuro en el arte. Mejor deja esas tonterías y dedícate a la casa. Mi hijo merece una verdadera esposa, no una fracasada que corre por ahí haciendo sesiones fotográficas. Y luego comenzaron las interminables visitas, las interminables conversaciones. Teresa, metódicamente, día tras día, destruía lo que quedaba de la confianza de Cassandra en sí misma. E Iván callaba. O estaba de acuerdo con su madre. Mamá tiene razón, de verdad estás obsesionada con esta fotografía. Déjalo ya. Dedícate a algo útil. 6 meses después, Cassandra renunció. Vendió su cámara Canon, que había comprado con sus primeros honorarios. Guardó todas las fotografías en el cajón más lejano del escritorio. Y comenzó el infierno. A la primera amante, Iván la llevó a casa un año después de la boda. Cassandra regresó antes del mercado y los encontró en el dormitorio. Una chica pelirroja, de unos 25 años, estaba acostada en su cama. Iván salió al pasillo en calzoncillos, bostezando. Ah, eres tú. Bueno, ahora lo sabes. No pasa nada. Esta es Victoria. Conózcanse. Cassandra se quedó de pie con las bolsas en las manos, sin poder moverse. Iván pasó junto a ella hacia la cocina, encendió la cafetera. No hagas una tragedia de esto. Todos los hombres se van de vez en cuando con otras. Es normal. No pensabas que iba a acostarme solo contigo toda la vida, ¿verdad? Victoria salió 10 minutos después, vestida y maquillada. Pasó junto a Cassandra de camino a la salida. Hubo una discusión, a Iván no le importaba si Cassandra se iba. Pero ella lo amaba locamente. Por la noche, Cassandra llamó a la madre de Iván. Tal vez Teresa hablaría con su hijo. Pero su suegra solo se rió. Querida, ¿pensabas que mi Iván sería un marido fiel? Es un hombre, y todos los hombres necesitan variedad. ¿Y tú? Bueno, entiendes que no destacas por tu belleza ni inteligencia. Alégrate de que siquiera viva contigo. Después de esa conversación, Cassandra lloró toda la noche. Por la mañana se levantó, preparó el desayuno y nunca más volvió a tocar el tema. El camarero trajo su pedido, devolviendo a Cassandra al presente. La fiesta corporativa estaba en pleno apogeo. Iván ya bailaba con Elena, apretándola contra sí como si estuvieran solos en el salón. Los compañeros se reían, pero nadie los juzgaba. Todos estaban acostumbrados. Cassandra comió un par de hojas de ensalada. Estaban insípidas, como toda su vida. Sacó el teléfono para al menos revisar las noticias y de repente escuchó una voz cerca. Disculpe, ¿puedo sentarme con usted? Levantó la vista. Frente a ella había un hombre de unos 40 años, con un traje caro y facciones agradables. Cassandra no lo conocía, pero había algo atractivo en él. Quizá la mirada. Una mirada inteligente y atenta. Yo. Se sintió desconcertada. Sí, por supuesto. El hombre se sentó frente a ella, hizo una señal al camarero. Cansado de la falsedad, dijo, mirando a la multitud que bailaba. De esta simulación, las sonrisas forzadas, la adulación. Y usted parece auténtica. Cassandra no sabía qué responder. ¿Quién era él? ¿Y por qué se sentó precisamente con ella? Me llamo Adrián Torres, se presentó el hombre, extendiendo la mano. Soy el dueño del holding al que pertenece la empresa donde trabaja su esposo.
Cassandra sintió un vuelco en el corazón. Torres. Había escuchado ese nombre. Iván a veces lo mencionaba con admiración, lo llamaba genio de los negocios y afortunado. Cassandra, logró decir, estrechando la mano extendida. Mucho gusto, Cassandra. Dígame, ¿siempre se sienta en un rincón en las fiestas? ¿O es una ocasión especial? En su voz no había burla. Solo interés genuino. Y Cassandra de repente sintió como algo temblaba en su interior. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se interesó por su opinión? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaron en lugar de darle órdenes? Una ocasión especial, respondió en voz baja. Estoy de más aquí. Adrián la miró atentamente. ¿De más? ¿Por qué piensa eso? Y Cassandra no supo qué le pasó. Quizá el cansancio. Quizá la desesperación. Pero de repente empezó a hablar. Contó cómo Iván la había sentado allí, ordenándole estar callada. Cómo ahora bailaba con su amante. Como esta era ya la quinta o sexta en estos años. Adrián escuchaba en silencio, sin interrumpir. Y cuando ella calló, preguntó en voz baja, ¿y usted soporta esto? Cassandra bajó la vista. ¿Qué me queda? No le sirvo a nadie. No sé hacer nada. Yo. Alto, Adrián levantó la mano. ¿Quién le dijo eso? Y entonces ella contó sobre Teresa. Sobre 5 años de humillaciones. Sobre cómo había desaprendido a creer en sí misma. Adrián Torres escuchaba la historia de Cassandra y su rostro se oscurecía gradualmente. Había visto muchas personas infelices en su vida, había visto destinos destrozados, pero esta mujer sentada frente a él con un vestido gris informe, con ojos apagados, despertó en él algo más que simple lástima. Ira. Sentía ira hacia ese engreído Iván, bailando ahora con la rubia de rojo. Ira hacia su madre, destruyendo metódicamente la personalidad de su nuera. Ira hacia la propia Cassandra, que había permitido que le hicieran esto. Pero sobre todo, curiosidad. Porque cuando Cassandra hablaba, cuando se olvidaba de sí misma y gesticulaba contando su pasado, él veía destellos de esa chica que seguramente había sido antes. Brillante. Viva. Talentosa. Cassandra, dijo cuando ella calló. ¿Y a qué se dedicaba antes del matrimonio? Ella se sobresaltó, como despertando de un sueño. Eso. Eso no importa. Para mí sí importa. Ella guardó silencio, luego dijo en voz baja. Era fotógrafa. ¿Era? Adrián levantó una ceja. ¿Ya no fotografía? No. Lo dejé cuando me casé. Teresa. Ella dijo que no tenía talento. Que estaba perdiendo el tiempo. Adrián se recostó en el respaldo de la silla. Fotógrafa. Interesante. ¿Conserva trabajos suyos? Cassandra asintió confundida. Sí, en el teléfono. Fotografías antiguas. A veces las miro cuando. Se interrumpió, sonrojándose. ¿Cuándo es especialmente duro? Completó Adrián suavemente. Ella asintió sin levantar la vista. ¿Puedo verlas? Cassandra se quedó inmóvil. Nadie había visto sus trabajos en muchos años. Ni siquiera Iván se había interesado nunca. Y aquí un desconocido, aunque fuera el dueño del holding, le pedía ver sus fotografías. Yo. No son muy buenas, añadió. Permítame decidir eso yo mismo, sonrió Adrián. Cassandra sacó insegura el teléfono, abrió la galería. Navegó hasta las carpetas antiguas. Allí había cientos de imágenes. Sus trabajos favoritos. Aquellos con los que todo comenzó. Le pasó el teléfono a Adrián. Él lo tomó, miró la primera fotografía y se quedó inmóvil. En la pantalla había una fotografía en blanco y negro de una casa vieja en el campo. Una cerca inclinada, un camino cubierto de ortigas, ventanas con cristales rotos. Pero en la forma en que estaba captada la luz, en cómo estaban dispuestos los acentos, en cómo se transmitía la atmósfera de soledad y olvido, se vislumbraba maestría. Verdadera, indudable maestría. Adrián siguió pasando. Retratos de personas en la calle. Paisajes de las afueras de la ciudad.
Naturalezas muertas en las que objetos comunes se convertían en obras de arte. Dios mío, murmuró sin apartar la vista de la pantalla. Cassandra, esto es genial. Ella se sobresaltó. ¿Qué? No, está exagerando. Nunca exagero cuando se trata de arte, la cortó Adrián, continuando pasando imágenes. En mi casa cuelgan trabajos de fotógrafos reconocidos. Los colecciono. Y sé exactamente lo que veo. Usted tiene una mirada increíble del mundo. Ve la belleza donde otros no la notan. Cassandra sintió cómo le ardían las orejas. Nadie le había dicho nunca palabras así. Incluso al principio de su carrera, cuando los críticos elogiaban sus trabajos, no había escuchado una admiración tan sincera. ¿Por qué lo dejó? Preguntó Adrián, finalmente apartando la vista del teléfono. No, entendí lo de la suegra. ¿Pero cómo pudo? ¿Cómo se puede renunciar a un talento así? Cassandra guardó silencio. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contar sobre esos meses en que Teresa venía cada día y hablaba? Sobre las noches sin dormir, cuando Cassandra revisaba sus trabajos y cada vez veía más defectos en ellos. Sobre ese día en que simplemente se rindió. Me cansé de luchar, dijo en voz baja. Me cansé de demostrar que tengo derecho a dedicarme a lo que amo. Me cansé de sentirme una fracasada. Adrián le devolvió el teléfono. Cassandra, escúcheme atentamente. Usted no es una fracasada. Es una fotógrafa talentosa, y que la hayan convencido de lo contrario es un crimen. Contra usted, contra el arte, contra todos los que podrían haber visto sus trabajos y disfrutado de ellos. Hizo una pausa, luego añadió. Ahora estoy lanzando un nuevo proyecto. Una cadena de hoteles de lujo por todo el país. Necesitamos fotografías para la campaña publicitaria. No imágenes posadas brillantes, sino auténticas, vivas, que transmitan atmósfera. Quiero que usted haga este trabajo. Cassandra lo miró fijamente. ¿Usted está bromeando? Nunca bromeo sobre negocios, respondió Adrián seriamente. Y nunca hago propuestas por lástima. La necesito como profesional. Pero no he tomado una cámara en 5 años. El talento no se oxida, sonrió Adrián. Solo espera su momento. Dígame, ¿tiene una cámara? Cassandra negó con la cabeza. La vendí. Hace mucho. Entonces mañana compraremos una nueva. Y pasado mañana empezaremos a trabajar. Sacó una tarjeta, se la entregó. Aquí está mi número. Llámeme mañana a las 10 de la mañana. Discutiremos los detalles. Cassandra tomó la tarjeta con manos temblorosas. Adrián Torres, director general del Holding Horizonte. Número de teléfono personal. Yo. No sé qué decir. Diga sí, respondió simplemente Adrián. Eso es todo lo que necesito oír. En ese momento se acercó a la mesa un camarero con una botella de vino caro. Adrián levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Y para que los diamantes no yazcan en el polvo. Cassandra levantó su copa, sintiendo cómo se encendía algo olvidado en su interior. ¿Esperanza? ¿O simplemente el deseo de creer que no todo estaba perdido? Brindaron, y Adrián comenzó a contar sobre su proyecto. Sobre qué hoteles estaba construyendo, qué atmósfera quería crear. Habló de viajes, de países que había visitado, de personas que había conocido. Cassandra escuchaba, fascinada. Hacía tiempo que no escuchaba historias tan interesantes. Hacía tiempo que no se sentía parte de una conversación, y no solo un apéndice silencioso. ¿Y usted? Preguntó Adrián. ¿A dónde le gustaría ir? Si tuviera la oportunidad. Cassandra reflexionó. Antes tenía todo un mapa de deseos. Islandia con sus volcanes y cascadas. Japón con los cerezos en flor. Nueva Zelanda con sus paisajes de otro mundo. Pero en 5 años había desaprendido a soñar. No lo sé, respondió honestamente. Olvidé cómo es querer algo. Adrián la miró con tristeza. Entonces es hora de recordar. La música cambió a una composición lenta.
Las parejas empezaron a girar en el baile. Iván bailaba con Elena, flirteando a la vista de todos. Ni siquiera lo oculta, dijo Cassandra en voz baja. ¿Y para qué ocultarlo? Respondió Adrián duramente. Si la esposa lo tolera, los demás callan. Posición cómoda. Cassandra sintió incomodidad y vergüenza. Sí, había tolerado. 5 años tolerando y callando. Sabe, continuó Adrián, construí mi negocio desde una pequeña empresa, trabajé mucho y duro. Hubo momentos en que quería dejarlo todo. Cuando parecía que nada saldría bien. Pero no me rendí. Porque creía en mí mismo. La miró. Usted también puede creer en sí misma. Solo decídalo. Cassandra abrió la boca para responder, pero en ese momento se acercó a la mesa Iván. Estaba ebrio, la corbata torcida, en el cuello había una marca de lápiz labial. Cassandra, dijo arrastrando las palabras, sin notar inmediatamente a Adrián. Ven, te voy a presentar. Oh, señor Torres. Disculpe, no lo vi enseguida. Se enderezó al instante, intentando parecer sobrio. ¡Qué honor! Usted. ¿Usted está hablando con mi esposa? En su voz se leía desconcierto mezclado con preocupación. ¿Para qué el dueño del holding se sentaría con una simple Cassandra? Adrián se levantó lentamente. Era una cabeza más alto que Iván. Sí, estoy hablando. Su esposa es una persona muy interesante. Y, por cierto, una fotógrafa excepcional. Iván soltó una carcajada. ¿Fotógrafa? ¿Ella? Está bromeando. Dejó esas tonterías hace tiempo. ¿Verdad, cariño? Las últimas palabras las dirigió a Cassandra, pero ella guardó silencio, mirando la mesa. No estoy bromeando, dijo Adrián fríamente. He visto sus trabajos. Son excelentes. Y quiero que haga una sesión fotográfica para mi nuevo proyecto. Iván dejó de sonreír. ¿Qué? No, eso está descartado. Ella es ama de casa. No tiene tiempo para esas cosas. Creo que eso debe decidirlo ella. Adrián se volvió hacia Cassandra. ¿Cassandra, está de acuerdo? Y entonces sucedió lo que Cassandra no esperaba de sí misma. Se levantó. Miró a los ojos a su marido. Y por primera vez en 5 años dijo firmemente, sí. Estoy de acuerdo. Iván se quedó con la boca abierta. Su esposa, la callada y sumisa Cassandra, que durante 5 años no se había atrevido a contradecirlo, acababa de desobedecerlo públicamente. Ante el dueño del holding. Ante todos. ¿Tú? ¿Estás bromeando? Balbuceó. No, Cassandra se sorprendió de la calma de su propia voz. No bromeo. Acepto trabajar en el proyecto. Discutiremos esto en casa. Siseó Iván, agarrándola del brazo. Pero Cassandra se soltó. Bruscamente, con decisión. No. No hay nada que discutir. He tomado una decisión. Tomó su bolso, asintió a Adrián. Gracias por la velada. Lo llamaré mañana. Y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Detrás de ella quedaron Iván, que había perdido el habla, Adrián con una ligera sonrisa en los labios, y todo el salón, que gradualmente notaba que estaba sucediendo algo inusual. Cassandra salió a la calle, y solo entonces se dio cuenta de lo que había hecho. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, trayendo lucidez. Dios mío, ¿qué había hecho? Había desobedecido a Iván. Públicamente. Ante su jefe. Le temblaban las manos. Sacó el teléfono, pidió un taxi. Tuvo que esperar unos 5 minutos, y todo ese tiempo temía que Iván saliera y montara un escándalo en plena calle. Pero no salió. Llegó el coche, y Cassandra se fue a casa sola. El apartamento la recibió con oscuridad y silencio. Cassandra encendió la luz, pasó al dormitorio. Se desvistió, se puso la bata de casa. Se sentó en la cama y solo entonces se permitió llorar. No de ofensa. No de miedo. De alivio. Había dicho sí.
Por primera vez en 5 años había dicho sí no a Iván, no a Teresa, sino a sí misma. El teléfono sonó. Iván. Cassandra miró la pantalla y rechazó la llamada. Un minuto después llegó un mensaje. Te arrepentirás de esto. Vendré y lo discutiremos todo. Cassandra apagó el teléfono. Se acostó en la cama, se cubrió con el edredón. Y por primera vez en muchos meses se durmió tranquila, sin peso en el alma. Se despertó con el estruendo de la puerta de entrada. Iván irrumpió en el apartamento a las 4 de la madrugada, borracho y furioso. Cassandra oía cómo caminaba por la sala, murmurando maldiciones. Luego la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Esposa. Despierta. Ella no se movió. Fingió estar dormida. Sé que no estás durmiendo. Iván se acercó a la cama, la sacudió por el hombro. Tenemos que hablar. Mañana, dijo Cassandra en voz baja, sin abrir los ojos. Ahora. Me avergonzaste. Ante Torres. Ante todos. Vete, Iván. Quiero dormir. ¿Cómo te atreves? Rugió. ¿Quién eres tú para darme órdenes? Cassandra abrió los ojos y se sentó. Miró a su marido con calma y frialdad. Soy una persona que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Sal del dormitorio. Duerme en el sofá. Iván se quedó inmóvil. Nunca había escuchado ese tono de ella. ¿Tú me estás echando de mi propio dormitorio? Sí. Te he hecho. Estás borracho, hueles a alcohol y a perfume ajeno, y no quiero verte cerca. Durante varios segundos Iván permaneció en silencio, luego hipó ruidosamente, se dio la vuelta y salió dando un portazo. Cassandra oyó cómo se dejaba caer en el sofá de la sala, maldiciendo. Se acostó de nuevo, y en sus labios jugaba una extraña sonrisa. Acababa de echar a su marido del dormitorio. Por primera vez en 5 años. Por la mañana Cassandra se despertó a las 8. Iván roncaba en el sofá, desparramado. Ella pasó junto a él hacia la cocina, preparó café. Se sentó junto a la ventana con una taza en las manos. La tarjeta de Adrián estaba cerca. Llamarlo a las 10. Aceptar el proyecto. Volver a la fotografía. ¿Daba miedo? Sí. Muchísimo miedo. Pero no había vuelta atrás. Ya había cruzado la línea. A las 9 de la mañana llamó Teresa. Cassandra miró largo rato el nombre que aparecía en la pantalla, luego finalmente contestó. Buenos días. ¿Buenos? La voz de su suegra era helada. Iván me llamó anoche, me contó sobre tu comportamiento en la fiesta corporativa. ¿Te has vuelto loca completamente, niña? Solo acepté un trabajo, respondió Cassandra con calma. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? Eres una mediocre que debe quedarse en casa y cuidar a su marido. Y tú lo avergüenzas ante sus jefes. Antes esas palabras cortaban en lo vivo. Antes Cassandra creía cada palabra. Pero ahora escuchaba la diatriba de su suegra y solo sentía cansancio. Teresa la interrumpió. Puede decir lo que quiera. Pero ya no la escucharé más. Tengo talento, tengo futuro, y no le permitiré que me lo quite. Al otro lado se hizo el silencio. ¿Tú me estás contradiciendo? No. Solo digo la verdad. Adiós. Cassandra colgó. Le temblaban las manos, pero no de miedo. De excitación. Por primera vez había puesto a su suegra en su lugar. El teléfono volvió a sonar inmediatamente, pero Cassandra no contestó. Apagó el sonido y lo dejó sobre la mesa. Iván se despertó alrededor de las 10. Salió a la cocina, sombrío y despeinado. ¿Dónde está el café? Gruñó. Sírvete tú mismo. Él la miró fijamente. Te has vuelto completamente descarada, ¿verdad? He dejado de ser una sirvienta, si te refieres a eso. Iván se sirvió café, se sentó frente a ella. Permaneció en silencio un rato, luego dijo. Mamá acaba de llamar. Dijo que le faltaste el respeto. Dije la verdad. Cassandra, dejemos las tonterías. Este proyecto con Torres es una locura.
Tú no eres fotógrafa. No tienes ni cámara ni experiencia. La cámara la compraremos hoy. Y tengo experiencia. Tú simplemente lo olvidaste. O nunca lo supiste. Iván dejó la taza sobre la mesa con un golpe, derramando café en el mantel. Bien. Vamos a hablar claro. ¿Qué está pasando? ¿Te enamoraste de Torres? ¿Por eso toda esta rebeldía? Cassandra se rió. Sinceramente, de corazón, Iván, estás tan hundido en infidelidades que piensas que todos son como tú. No. No estoy enamorada de Adrián Torres. Simplemente acepté una oferta de trabajo. ¿Adrián? Iván entrecerró los ojos. ¿Ya lo tuteas? Me equivoqué. No, lo llamaste por su nombre. Como a una persona cercana. Cassandra se levantó. Piensa lo que quieras. Me voy a prepararme. A las 11 tengo una reunión. No irás a ninguna parte. Iván se levantó de un salto, bloqueando la salida. Eres mi esposa. Harás lo que yo diga. No, Cassandra lo miró a los ojos. No lo haré. Apártate. ¿Y si no me aparto? Entonces llamaré a la policía y diré que me retienes por la fuerza. Iván se puso rojo. Estás loca. Posiblemente. Pero voy a la reunión. Apártate de la puerta. Varios segundos permanecieron mirándose a los ojos. Luego Iván retrocedió. No porque tuviera miedo, sino porque no reconocía a su esposa. Esta mujer de espalda recta y mirada segura no tenía nada que ver con la Cassandra que conocía. Cassandra pasó al dormitorio, cerró la puerta con llave. Se vistió rápidamente, se maquilló. Se miró en el espejo. Sí, el vestido era gris y feo. Pero los ojos brillaban. Por primera vez en muchos años estaban vivos. A las 10 en punto marcó el número de Adrián. Él contestó después del primer tono. Buenos días, Cassandra. Esperaba su llamada. Buenos días. Yo. Estoy lista para comenzar a trabajar. Excelente. Nos vemos en una hora en la óptica Visión Profesional en Gran Vía. Elegiremos una cámara. De acuerdo. Allí estaré. Colgó, tomó su bolso y salió del dormitorio. Iván estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la cabeza cuando ella pasaba. En la calle hacía calor y sol. Primavera en todo su esplendor. Cassandra caminaba por la acera y sentía como con cada paso se volvía más ligera. Como si estuviera quitándose cadenas invisibles que la habían atado durante tantos años. Llegó a la tienda 10 minutos antes de la hora acordada. Adrián ya esperaba, sentado en el coche. La puntualidad es una cualidad rara, sonrió. Vamos, sé lo que necesita. Dentro de la tienda los recibió un asesor que evidentemente conocía a Adrián. Torres llevó inmediatamente a Cassandra a la vitrina con cámaras profesionales. Esta, señaló el modelo más nuevo de Canon. O esta Sony. Elija la que más le guste. Cassandra tomó con cuidado la Canon. Pesada, sólida, con muchas funciones. Pasó los dedos por el cuerpo, y algo en su interior respondió. Memoria de las manos. Memoria del corazón. Esta, dijo en voz baja. Excelente. La llevamos, Adrián asintió al asesor. Más 2 objetivos, gran angular y retrato. Y tarjetas de memoria, baterías, todo lo necesario. El asesor se apresuró. 20 minutos después la cuenta estaba pagada. Cassandra salió de la tienda con una enorme bolsa en las manos, sintiéndose como en su cumpleaños. Gracias, dijo, deteniéndose junto al coche de Adrián. Yo. No sé cómo agradecerle. Haga buenas fotografías, respondió simplemente. Esa será la mejor gratitud. Se subieron al coche y Adrián la llevó a las afueras de la ciudad, donde se estaba construyendo el primer hotel de la nueva cadena. La obra impresionaba por su magnitud. Un edificio alto de cristal y hormigón, elegante y moderno, se elevaba entre andamios y grúas. Los trabajadores iban de un lado a otro, los camiones traían materiales. Aquí está, dijo Adrián,
frenando junto a la valla temporal. Horizonte. El primer hotel de nuestra cadena. Inauguración en 3 meses. Cassandra salió del coche, sacó la cámara de la bolsa. La encendió, comprobó los ajustes. Las manos recordaban solas qué hacer. Como si no hubieran pasado 5 años. ¿Puedo caminar? ¿Mirar todo con más atención? Por supuesto. Le daré un pase. Camine, mire, fotografíe. Tengo que reunirme con el capataz, pero estaré cerca. Adrián la llevó adentro, le dio un casco y un pase. La dejó a solas con el futuro hotel. Cassandra caminaba lentamente por las escaleras, asomándose a las futuras habitaciones, estudiando las vistas desde las ventanas. Y con cada minuto se encendía en su interior un sentimiento olvidado. Emoción. El deseo de capturar el momento, de inmortalizar la belleza. Levantó la cámara e hizo la primera fotografía. Un trabajador cuya silueta se dibujaba contra la ventana. La luz caía de tal forma que parecía como si la persona brillara desde dentro. Segunda fotografía. Una escalera que subía y el juego de sombras en las paredes. Tercera. La vista desde la ventana del último piso, la ciudad abajo, el cielo arriba y una sensación de libertad. Cassandra se olvidó de todo. De Iván, de Teresa, de 5 años de humillaciones. Ahora solo existían ella, la cámara y el mundo alrededor. Fotografió durante 2 horas. Hizo más de 100 imágenes. Cuando Adrián la encontró en la azotea del edificio, estaba sentada revisando el material tomado. Bueno, ¿cómo van los progresos? Preguntó, sentándose a su lado. Cassandra le pasó la cámara en silencio. Adrián revisó las fotografías y se sorprendió. Dios mío. Cassandra, esto es excelente. Usted ha captado el alma de este lugar. ¿De verdad? Ella sonrió insegura. Me parecen demasiado oscuras. Muchas sombras. Son auténticas, corrigió Adrián. Muestran no una imagen brillante, sino el proceso. El nacimiento de algo nuevo. Es exactamente lo que necesito. Devolvió la cámara, miró a la ciudad abajo. Sabe, Cassandra, he construido muchos edificios en mi vida. Oficinas, centros comerciales, edificios residenciales. Pero los hoteles son un proyecto especial. Porque un hotel no es solo un edificio. Es un lugar donde las personas viven momentos importantes. Veladas románticas, viajes familiares, reuniones de negocios. Un lugar que se recuerda. Se volvió hacia ella. Y las fotografías deben transmitir eso. No brillo frío, sino calidez. La posibilidad de verse aquí. Por eso la elegí a usted. Porque sabe ver lo auténtico. Cassandra sintió cómo se calentaba por dentro, porque alguien había creído en ella, había visto en ella no un ratón gris, sino una profesional. Gracias, dijo en voz baja. Por darme una oportunidad. No me agradezca. Actué egoístamente. Necesitaba las mejores fotografías, y las obtendré. Bajaron. Adrián acompañó a Cassandra hasta el coche, pero antes de subir la detuvo. Escuche, entiendo que después de la velada de ayer en casa no todo está bien. Si necesita ayuda, recurra a mí. Tengo buenos abogados. Cassandra se sobresaltó. ¿Abogados? ¿Para qué? Para el divorcio, respondió simplemente Adrián. Me parece que va hacia eso. ¿O me equivoco? Divorcio. No había pensado en eso en serio. O si había pensado, pero tenía miedo de admitirlo, yo. No lo sé, confesó honestamente Cassandra. Piénselo. Y si decide, avíseme. Mis juristas son los mejores de la ciudad. Ayudarán a tramitarlo todo rápido y sin dolor innecesario. Le entregó otra tarjeta, esta vez con el nombre y teléfono de la abogada María Solana. Cassandra la tomó, la guardó en el bolsillo. Ahora a casa, dijo Adrián. Descanse, revise las fotografías, seleccione las mejores. Mañana nos vemos de nuevo, discutiremos los planes siguientes. La llevó a casa.
Cassandra salió del coche, tomó la bolsa con la cámara. Se despidió de Adrián y subió a su piso. En la puerta del apartamento la esperaba Teresa. Su suegra estaba sentada en el rellano en una silla plegable que evidentemente había traído consigo. En su regazo había un bolso. Su aspecto era decidido y combativo. Por fin, dijo, levantándose. Llevo esperando 2 horas. Cassandra sacó las llaves. Hola, Teresa. No sabía que vendría. No tenías por qué saberlo. Tenemos que hablar. Hablar en serio. Cassandra abrió la puerta, pasó adentro. Su suegra la siguió, dirigiéndose inmediatamente a la sala y sentándose en el sofá como la dueña. ¿Dónde está Iván?, preguntó Cassandra, mirando alrededor. En el trabajo, donde debe estar. Y tú, veo, te diviertes con la cámara. Iván me contó sobre esta tontería. Cassandra dejó la bolsa, se quitó la chaqueta. No es una tontería. Es un trabajo. ¿Trabajo? Teresa resopló. Querida, olvidaste quién eres. Eres la esposa de mi hijo. Tu trabajo es cuidar de él, cocinar, limpiar. No correr por ahí con una cámara como un estudiante. Ya no haré eso, dijo Cassandra con calma. ¿Qué significa no harás? Ya no seré ama de casa. Tengo talento, y voy a desarrollarlo. Teresa se levantó. ¿Talento? ¿Qué talento? Estás loca. No, Cassandra negó con la cabeza. Y sabe, Teresa, por fin lo entendí. No me decía eso porque realmente lo pensara, sino porque tenía miedo. Su suegra se quedó inmóvil. ¿Miedo? ¿De qué podía tener miedo? ¿De que me fuera? ¿De que encontrara fuerzas para dejar a Iván? Y entonces perdería el control. Sobre él, sobre mí, sobre la situación. Estaba construyendo de mí una nuera cómoda y sumisa. Que no haría preguntas cuando su hijo fuera infiel. Que toleraría y callaría. Cassandra dio un paso adelante. Pero ya no callaré más. Ya no toleraré más. Y su opinión sobre mí ya no importa. Teresa palideció. Luego se puso roja. Luego agarró su bolso. Te arrepentirás. Iván se divorciará de ti. Te quedarás sin nada. Posiblemente, se encogió de hombros Cassandra. Pero será asunto mío, no suyo. Su suegra se dio la vuelta y salió dando un portazo. Cassandra se quedó de pie en medio de la sala, temblando por la tensión nerviosa. Lo había hecho. Había puesto punto final en su relación con Teresa. Para siempre. Por la noche llegó Iván. Sobrio, pero sombrío. Tiró la chaqueta en el perchero, pasó a la cocina. Cassandra estaba allí con el portátil, revisando las fotografías tomadas. Mamá llamó, dijo, abriendo el refrigerador. Dijo que le faltaste el respeto. Otra vez. No falté el respeto. Simplemente dije la verdad. Iván sacó una cerveza, la abrió, dio un largo trago. Vale. Sin histeria. Pensé sobre la situación. Si quieres trabajar de fotógrafa, adelante. Pero sigues siendo mi esposa. Cumples tus obligaciones. Cocinas, limpias. ¿Entendido? Cassandra lo miró. ¿Y tú cumples tus obligaciones de esposo? ¿Qué obligaciones? Fidelidad, por ejemplo. Iván se rió. ¿Estás hablando en serio? Ya discutimos esto 100 veces. Soy hombre, necesito variedad. Es normal. No, Cassandra cerró el portátil. No es normal. Y ya no voy a tolerarlo más. Es decir, Iván se puso alerta. Es decir que quiero el divorcio. Las palabras salieron solas. Cassandra no había planeado decir esto hoy. Pero sonaron y se sintió más ligera. Iván dejó la botella sobre la mesa. Miró fijamente a su esposa. ¿Qué estás diciendo? Quiero divorciarme. Oficialmente. Presentaremos los documentos, dividiremos los bienes y nos separaremos. ¿Por qué? ¿Por Torres? ¿Por mí? Porque estoy cansada. Cansada de no ser nadie. Cansada de tolerar infidelidades.
cansada de sentirme inferior a los demás. Iván guardó silencio, luego dijo, bien. Si quieres el divorcio, lo tendrás. Pero ten en cuenta. El apartamento está a mi nombre. El coche a mi nombre. Todo a mi nombre. Te irás con las manos vacías. Que así sea. Cassandra se levantó. Lo principal es que me iré. Tomó el portátil y salió de la cocina. Detrás quedó Iván, que no podía creer lo que estaba sucediendo. Las siguientes 2 semanas pasaron como en una niebla. Cassandra se mudó con su amiga Olivia, a quien no había visto en varios años. Olivia la recibió con los brazos abiertos, sin siquiera preguntar detalles. Vive todo el tiempo que necesites, dijo, mostrándole la habitación de invitados. Y me contarás cuando estés lista. Cassandra lo contó todo la primera noche. Estaban sentadas en la cocina, bebían vino, y Cassandra hablaba. Y Olivia escuchaba, a veces negando con la cabeza, a veces maldiciendo entre dientes. Siempre supe que Iván era un canalla, dijo cuando Cassandra calló. Pero que fuera tanto. Y su madre igual. Amiga, me alegro de que por fin abrieras los ojos. Me ayudó Adrián, confesó Cassandra. Si no fuera por él, todavía estaría tolerando. Ese Torres, ¿verdad? Olivia entrecerró los ojos con picardía. Cuéntame. ¿Es guapo? Cassandra se sonrojó. ¿Qué tiene que ver eso? Simplemente me ayudó. Humanamente. Ajá. Simplemente ayudó. Te compró una cámara carísima, te ofreció trabajo, un abogado. Ayuda humana normal. Olivia, vamos. Él simplemente está enamorado de ti, completó Olivia. No me cuentes, yo también soy mujer. Y veo estas cosas. No hace todo esto sin más. ¿Le gustas? Cassandra guardó silencio. ¿Había pensado en eso? Por supuesto que sí. Pero tenía miedo de admitirlo incluso ante sí misma. ¿Había en Adrián algo más que el simple deseo de ayudar? ¿O Olivia estaba fantaseando? Incluso si fuera así, dijo con cuidado, no estoy lista para una nueva relación. Necesito arreglar el divorcio, ponerme de pie. Por supuesto, asintió Olivia. Pero al menos piénsalo. Hombres así no se encuentran todos los días. El trabajo en el proyecto continuaba. Cassandra iba a la obra casi todos los días, fotografiaba diferentes ángulos, capturaba la luz. Adrián a menudo estaba cerca, observaba, a veces daba consejos. Hablaban mucho. De la vida, del arte, de los sueños. Una vez, cuando estaban sentados en su coche después de otra sesión, Adrián preguntó, Cassandra, ¿por qué entonces, hace 5 años, aceptó casarse con Iván? Ella reflexionó. ¿Por qué? Parecía que había pasado toda una vida desde entonces. Tenía 25 años. Iván era guapo, exitoso, seguro de sí mismo. Me cortejaba, me regalaba flores, me decía cumplidos. Pensé que era amor. ¿Y en realidad? En realidad era cálculo. Necesitaba una esposa cómoda. Callada, obediente. Que no hiciera preguntas. Adrián guardó silencio, luego dijo, sabe, nunca me he casado. No porque no haya conocido buenas mujeres, sino porque no quería construir una relación sobre mentiras. Siempre me pareció que el matrimonio es una asociación. 2 personas iguales que van por la vida juntas. Se apoyan mutuamente, crecen juntas. La miró. Iván no la valoraba. No veía qué tesoro le había tocado. Y esa es su pérdida. Cassandra sintió como su corazón latía más fuerte. En los ojos de Adrián se leía algo más que simple compasión. Algo cálido y tierno. Gracias, dijo en voz baja. Por todo lo que hace por mí. No hay por qué agradecer. Hago lo que considero correcto. Se quedaron sentados un rato más en silencio, luego Adrián arrancó el coche. Vamos, la llevo a casa de Olivia. El proceso de divorcio comenzó una semana después.
La abogada María Solana resultó ser una mujer de unos 50 años, con mente aguda y agarre férreo. En la primera reunión escuchó la historia de Cassandra. Bien, dijo. El apartamento está a su nombre, el coche a su nombre. Eso no es crítico. Estuvieron casados 5 años, todos los bienes adquiridos en este periodo se consideran comunes. Podemos reclamar la mitad. Pero no quiero nada, objetó Cassandra. Solo necesito el divorcio. María la miró severamente. Querida mía, no sea ingenua. Le dio a este matrimonio 5 años de su vida. Tiene derecho a una compensación. Pero Iván se resistirá. Que se resista. ¿Tenemos pruebas de sus infidelidades? ¿Testigos? Cassandra reflexionó. Fotografías de la fiesta corporativa. Allí estaba con su amante. Y los compañeros lo vieron. Excelente. Eso nos ayudará. ¿Algo más? Conversaciones en su teléfono. A veces las veía. ¿Puede conseguirlas? No, cambió la contraseña después de que me fui. María asintió. Vale. Trabajaremos con lo que tenemos. Prepararé los documentos y presentaremos el divorcio en una semana. Cassandra salió de la oficina de la abogada con sensación de alivio. El proceso había comenzado. No había vuelta atrás. Esa misma noche llamó Iván. Por primera vez en 2 semanas. Cassandra, tenemos que hablar. ¿De qué? Preguntó fríamente. Reunámonos. Cenemos en algún lugar, discutamos todo con calma. No hay nada que discutir. La abogada presenta los documentos del divorcio. No seas tonta. Piensa en lo que haces. Te quedarás sin nada. Ya lo dije. Eso no me asusta. ¿Y mamá? No puede perdonarte. Dice que la insultaste. Cassandra se rió. Iván, tu madre me insultó 5 años. Cada día. Y tú callabas. ¿Y ahora te quejas de que le respondí? No es gracioso. Bien, bien, Iván cambió a tono conciliador. Supongamos que tuvimos problemas. ¿Pero podemos intentarlo de nuevo? Cambiaré, palabra de honor. No, no podemos. Y no cambiarás. Porque no ves nada malo en tu comportamiento. Entonces es por Torres, Iván cambió de nuevo a agresión. Estás loca por él. ¿Piensas que se casará contigo? No hagas reír. Los como él necesitan modelos, no ratones grises. Cassandra sintió desconcierto. Esa voz. La voz de Teresa. Iván hablaba con las palabras de su madre. Adiós, Iván. No me llames más. Cortó la llamada y bloqueó su número. El proyecto con las fotografías avanzaba. Cassandra ya había hecho varios cientos de imágenes, de las cuales Adrián seleccionó las mejores. Estaban sentados en su oficina, revisando el material en una pantalla grande. Adrián señaló la fotografía del vestíbulo del hotel. Perfecta. Luz, composición, ambiente. Exactamente lo que se necesita. Cassandra resplandecía con cada elogio. Cada palabra de aprobación suya calentaba el alma. ¿Y sabe? Continuó Adrián, mostré sus trabajos a un conocido mío. Es dueño de una galería en el barrio de las Artes. Quiere organizar su exposición. Cassandra lo miró fijamente. ¿Exposición? ¿De mis trabajos? Exactamente. Considera que tiene un estilo único. Y que al público le gustará. Pero yo. No estoy lista. Cassandra, Adrián se volvió hacia ella. Deje de subestimarse. Es talentosa. Muy talentosa. Y las personas deben verlo. Tomó su mano. Crea en sí misma. Por fin. Su mano era cálida y fuerte. Cassandra lo miró a los ojos y de repente entendió, Olivia tenía razón. Adrián la miraba no como a una empleada. La miraba como un hombre mira a una mujer. Y algo en su interior respondió. Algo olvidado, enterrado bajo una montaña de ofensas y decepciones. Lo intentaré, dijo en voz baja. Intentaré creer. Adrián sonrió. Pues excelente.
La exposición será en un mes. Justo para la inauguración del hotel. 2 eventos simultáneamente. Cassandra sintió, sin poder hablar. En su interior rugía una tormenta de emociones. Alegría, miedo, esperanza, turbación. Estuvieron otra hora discutiendo detalles de la exposición, luego Adrián la llevó a casa de Olivia. En el portal detuvo el coche, pero no la dejó ir inmediatamente. Cassandra, quiero decirle algo. Pero temo que ahora no sea el mejor momento. ¿Qué? Ella se volvió hacia él. Adrián guardó silencio, luego negó con la cabeza. No importa. Después. Cuando se divorcie, cuando todo se calme. Entonces hablaremos. Evidentemente quería decir algo importante, pero se contuvo. Cassandra salió del coche sintiendo una extraña decepción. ¿Qué quería decir? Olivia la recibió en el umbral con ojos brillantes. ¿Y bien? ¿Qué tal con el príncipe en el Mercedes blanco? Olivia, Cassandra se quitó los zapatos. Es mi empleador. Ajá, empleador. Que te mira como al último trozo de tarta. Amiga, ¿estás ciega? Me estoy divorciando. No tengo tiempo para romances. Precisamente por eso necesitas un romance. Olivia la llevó a la cocina. Para olvidar a ese idiota y empezar a vivir normalmente. Cassandra se sentó a la mesa. Tengo miedo, Olivia. Miedo de equivocarme otra vez. ¿Y si Adrián es igual que Iván? ¿Igual? Olivia resopló. Este hombre te compró una cámara, te consiguió trabajo, organiza una exposición. Iván en 5 años no te compró ni siquiera un regalo decente para tu cumpleaños. ¿Ves la diferencia? Cassandra guardó silencio. La diferencia existía. Enorme diferencia. Pero el miedo permanecía. El mes pasó volando. Cassandra vivía en modo intensivo, sesiones, procesamiento de fotografías, preparación para la exposición. Adrián estuvo cerca casi siempre. Apoyaba, aconsejaba, animaba. Su relación permanecía formalmente profesional, pero cada vez que sus manos se tocaban accidentalmente, cuando sus miradas se encontraban, entre ellos corría una chispa. No expresada, pero obvia. El divorcio avanzaba lentamente. Iván se resistía, exigía quedarse con todo el apartamento, el coche, en general todos los bienes. María Solana lo golpeaba con argumentos jurídicos, pero el proceso se alargaba. Está alargando el tiempo a propósito, dijo María en otra reunión. Espera que se rinda y regrese. No se rinda, Cassandra. Un poco más, y obtendremos la decisión del tribunal. Un día antes de la inauguración de la exposición, Cassandra estaba en la galería, contemplando sus trabajos en las paredes. 50 fotografías. Su vida, su mirada del mundo, su alma, todo aquí, en estas paredes. Impresionante, se oyó una voz detrás. Se dio la vuelta. Adrián estaba en la puerta, sosteniendo un ramo de rosas rojas. Para usted, le extendió las flores. En honor del triunfo de mañana. Cassandra tomó el ramo, inhalando el aroma. ¿Está tan seguro de que será un triunfo? Absolutamente. Las personas verán su talento. Y se enamorarán de sus trabajos. Recorrió la sala, deteniéndose en cada fotografía. Cassandra lo seguía, nerviosa. Su opinión era la más importante para ella. ¿Sabe qué me asombra? Dijo Adrián, deteniéndose ante el retrato de una anciana que Cassandra había fotografiado en el mercado. Ve la belleza en las cosas ordinarias. En las arrugas, en las manos desgastadas, en los ojos cansados. Ve a la persona. Real, sin adornos. Se volvió hacia ella. Es un don raro, Cassandra. Valórelo. Cassandra sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Durante 5 años le habían dicho que era nadie. Mediocre. Ratón gris. Y este hombre veía en ella una artista. Adrián, yo. No sé cómo agradecerle. Por todo. No hay que agradecer, se acercó. Solo hago lo que debo. Ayudo al talento a revelarse. Estaban muy cerca.
Cassandra veía las chispas doradas en sus ojos marrones. Sentía el calor que emanaba de él. Y de repente entendió, se había enamorado. En algún lugar entre las sesiones y las conversaciones, entre su apoyo y su fe en ella, se había enamorado. Y era aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Adrián pareció leer sus pensamientos. Levantó lentamente la mano, tocó su mejilla. Cassandra, me prometí esperar. Esperar hasta que se divorcie, hasta que se ponga de pie. Pero ya no puedo callar más. Usted se ha convertido en una persona muy importante para mí. Más que una simple empleada o conocida. Su corazón latía enloquecido. Adrián, sé que es pronto. Sé que acaba de terminar un matrimonio horrible. Pero no puedo no decirlo. Me enamoré de usted. Desde esa misma noche, cuando la vi en el rincón del restaurante. Sola, triste, pero tan auténtica. Cassandra no sabía qué decir. Quería confesar que ella también estaba enamorada. Pero el miedo le trababa la lengua. ¿Y si se equivocaba de nuevo? ¿Y si era otra ilusión? Adrián, viendo su confusión, retrocedió. Disculpe. No debí decir esto ahora. Olvídelo, si puede. No, Cassandra lo agarró de la mano. No se vaya. Yo. Simplemente no sé qué decir. Todo esto es tan repentino. Esperaré, dijo Adrián suavemente. Lo que sea necesario. Hasta que esté lista. Permanecieron de pie, tomados de la mano, y Cassandra sentía como el miedo iba retrocediendo gradualmente. Este hombre no se parecía a Iván. No exigía, no presionaba, no rompía. Simplemente estaba allí. Y esperaba. Deme tiempo, pidió en voz baja. Por supuesto, respondió él. La inauguración de la exposición se programó para la tarde del sábado. Cassandra estaba nerviosa. Olivia la ayudó a elegir un vestido, simple pero elegante, de color vino oscuro. Le hizo el peinado, el maquillaje. Eres una belleza, dijo, admirando el resultado. Una verdadera reina. Cassandra se miró en el espejo. Sí, había cambiado durante este mes. En sus ojos apareció brillo, en sus labios una sonrisa. Había dejado de ser un ratón gris. La galería se llenó de gente a las 7 de la tarde. Críticos, periodistas, amantes del arte, colegas de Adrián. Cassandra estaba en la entrada, saludando a los invitados, y se sentía en el centro de un huracán. Adrián apareció a las 7:30. Estaba con traje negro, con pajarita, y se veía impresionante. Se acercó a Cassandra, tomó su mano, la besó. Está preciosa. Gracias, se sonrojó. Usted también. Pasaron a la sala. Las personas se agolpaban ante las fotografías, las comentaban, hacían fotos con sus teléfonos. Cassandra escuchaba fragmentos de conversaciones. Impresionante. ¡Qué profundidad! ¿Quién es la autora? Es la primera vez que oigo este nombre. Hay que comprar un par de trabajos para la oficina. El dueño de la galería, Gregorio, un hombre mayor con barba canosa, se acercó a ellos. Cassandra, acepte mis felicitaciones. Es un éxito. Ya se vendieron 3 fotografías, y esto es solo el comienzo. ¿Vendidas? Cassandra no podía creer sus oídos. ¿De verdad? De verdad. Y estoy seguro de que para el final de la noche venderemos otra docena. Adrián tenía razón. Ella es un talento. La noche se convirtió en un triunfo. Las personas se acercaban a Cassandra, le hacían preguntas, pedían autógrafos. Los periodistas le hacían entrevistas. Los críticos tomaban notas en sus libretas. Se sentía como en un cuento de hadas. ¿De verdad esto estaba sucediendo? A las 9 de la noche ocurrió un evento que lo cambió todo. A la galería entraron Iván con Teresa. Cassandra se quedó inmóvil al verlos. Iván estaba con un traje caro, su suegra con una capa de piel. Se veían como reyes que habían venido a evaluar a los súbditos. Adrián, de pie junto a Cassandra, sintió cómo se tensaba. Mi marido. Y mi suegra.
¿Quiere que la seguridad les pida que se vayan? No, Cassandra enderezó la espalda. Que miren. Que vean de lo que soy capaz. Iván y su madre recorrieron lentamente la sala, mirando las fotografías. Sus rostros eran impenetrables. Luego se acercaron a Cassandra. Así que es así, dijo Iván. Exposición. Multitud de admiradores. Conseguiste lo que querías. Conseguí lo que deseaba, respondió Cassandra con calma. Volví a lo que amo. Teresa la recorrió con la mirada de arriba a abajo. ¿Y para qué vinieron? Preguntó Adrián fríamente, apareciendo junto a Cassandra. Oh, señor Torres, Iván sonrió forzadamente. Solo queríamos ver los trabajos de mi esposa. Casi ex esposa, mejor dicho. Todavía no ex, corrigió Teresa. El divorcio aún no está formalizado. Pero se formalizará, dijo Cassandra firmemente. Muy pronto. Iván miró a Adrián, luego a Cassandra. Claro. Así que tenía razón. Es por él. No es por él, Cassandra dio un paso adelante. Es por mí. Simplemente dejé de tolerar tu grosería e infidelidades. Y entendí que merezco algo mejor. ¿Algo mejor? Teresa resopló. Niña querida, ¿olvidaste quién eres realmente? Cállese, dijo Adrián con calma pero muy duramente. Cállese inmediatamente y váyase de aquí. O pediré a seguridad que lo saque. Teresa palideció. Nadie le había hablado nunca en ese tono. ¿Cómo se atreve? Muy fácil. Esta es la exposición de Cassandra. Su triunfo. Y no tienen derecho a arruinarle la noche con su presencia. Adrián tomó a Cassandra de la mano. Vamos. Estas personas no merecen su atención. Se alejaron, dejando a Iván y Teresa de pie en medio de la sala. Varios invitados observaban la escena con interés. Gregorio se acercó a los visitantes no deseados. Disculpen, pero si vinieron solo para insultar a la autora, les pido que abandonen la galería. Iván agarró a su madre del brazo. Vamos, mamá. Aquí no hay nada que hacer. Salieron, y Cassandra sintió como un enorme peso se caía de sus hombros. Miró a Adrián. Gracias. No hay de qué. Simplemente no podía seguir escuchando esa basura. Todavía sostenía su mano. Y no la soltaba. El resto de la noche pasó como en una niebla. Cassandra hablaba con los invitados, sonreía, respondía preguntas. Pero sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa. Con Adrián. Con su protección. Con su mano en la de ella. Cuando el último invitado se fue, se quedaron solos. Gregorio se fue a su oficina a contar los ingresos. En la sala había una luz tenue. ¿Cansada? Preguntó Adrián. Un poco. Pero feliz. Entonces vamos, la llevo a casa. Salieron a la calle. La noche era cálida, estrellada. Adrián abrió la puerta del coche, pero Cassandra lo detuvo. Espere. Él se volvió. ¿Qué? Cassandra respiró hondo. Ahora o nunca. Dijo que estaba enamorado de mí. Sí, respondió simplemente Adrián. Yo también. Enamorada de usted. Probablemente desde hace tiempo. Solo tenía miedo de admitirlo. Ante mí misma, ante usted, ante todos. Adrián se quedó inmóvil. ¿De verdad? De verdad. Y no quiero esperar más. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en miedos. Él se acercó, la miró a los ojos. Cassandra, ¿estás segura? No quiero que después se arrepienta. Estoy segura. Por primera vez en muchos años estoy segura de algo al 100%. Adrián se inclinó y la besó. Tiernamente, con cuidado, como si fuera de cristal. Cassandra lo abrazó por el cuello, respondiendo al beso. Y sintió cómo florecía algo nuevo en su interior. Amor. Verdadero, sincero amor. Permanecieron abrazados bajo la farola junto a la galería. Y Cassandra sabía, su vida nunca más sería la misma. Se había encontrado a sí misma. Y había encontrado a quien la valoraba tal como era. Los siguientes meses fueron como un cuento de hadas mágico.
Cassandra se divorció oficialmente de Iván, recibiendo por decisión judicial la mitad del apartamento. El dinero lo invirtió en su propio estudio. Adrián ayudó con la reforma, la elección del equipo, la búsqueda del local. Pasaban juntos todo el tiempo libre, y con cada día se volvían más cercanos. Olivia no se cansaba de repetir. Te lo dije. Dije que era un príncipe. Cassandra solo se reía. Adrián realmente era especial. Atento, cariñoso, sincero. No la presionaba, no exigía lo imposible. Simplemente estaba allí. Su relación se desarrollaba lenta y orgánicamente. La primera cita oficial, la primera noche juntos, el primer te amo. Todo sucedía naturalmente, sin prisa ni imposición. El estudio abrió 6 meses después de la exposición. Un local pequeño en el centro de la ciudad, con enormes ventanas y paredes luminosas. Cassandra lo llamó Horizonte, en honor a la empresa de Adrián. ¿Estás segura?, preguntó él cuando le mostró el letrero. Es tu creación. ¿No quieres llamarlo a tu manera? Este es mi nombre, sonrió Cassandra. Tú me ayudaste a ver el horizonte. Nuevas posibilidades, nueva vida. Es correcto. Los primeros clientes fueron amigos de Adrián. Luego llegaron reseñas, recomendaciones. 3 meses después Cassandra tenía reservas para 2 meses adelante. Fotografiaba bodas, retratos familiares, campañas publicitarias. Cada trabajo le daba placer. Se sentía viva de nuevo. Vio a Iván una vez, por casualidad, en un centro comercial. Estaba con una nueva novia, jovencita y vulgarmente maquillada. Cassandra pasó de largo, sin siquiera saludar. Esa persona ya no tenía ninguna relación con ella. Teresa intentó llamar varias veces. Cassandra no respondió. Una vez su suegra incluso vino al estudio, pero el guardia de seguridad no la dejó entrar. Después de eso la dejó en paz. La vida se estaba arreglando. Cassandra se compró un apartamento pequeño, lo decoró a su gusto. Por primera vez en muchos años tenía su propio hogar. No de Iván, no de Teresa, sino suyo. Adrián a menudo se quedaba a dormir en su casa. Cocinaban juntos las cenas, veían películas, conversaban hasta la mañana. Esto era felicidad. Simple, ordinaria felicidad. Un año después del divorcio, Adrián invitó a Cassandra a un restaurante. El mismo donde se conocieron. Ella se sorprendió. ¿Para qué allí? Hay tantos recuerdos desagradables. Precisamente por eso, sonrió enigmáticamente Adrián. Quiero reemplazar los malos recuerdos con buenos. Llegaron por la noche. El restaurante había cambiado, nuevo interior, nueva iluminación. Pero la atmósfera seguía siendo la misma. El administrador los llevó a una mesa. No a la del rincón donde Cassandra se sentó hace un año, sino a la central, junto a la ventana, con vista al paseo marítimo. Aquí está bien, dijo Cassandra, sentándose. Espera, Adrián permaneció de pie. Quiero decirte algo importante. Sacó del bolsillo una cajita pequeña. Cassandra ahogó un grito, cubriéndose la boca con la mano. Cassandra, Adrián se arrodilló. Hace un año te conocí en este restaurante. Estaba sola, triste, perdida. Y entendí que ante mí había una mujer especial. Fuerte, talentosa, hermosa. Simplemente tú misma no lo veías. Abrió la cajita. Dentro brillaba un anillo con un diamante. Durante este año has cambiado mi vida. La has llenado de sentido, alegría, amor. No imagino mi futuro sin ti. Cassandra, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Felices, luminosas lágrimas. Hace un año estaba sentada en el rincón de este restaurante, sintiéndose nadie. Y ahora el hombre de sus sueños le estaba haciendo una propuesta. Sí, susurró. Sí, sí, sí. Adrián se levantó, le puso el anillo en el dedo, la besó. La sala estalló en aplausos. Los camareros, otros clientes, todos se alegraban por ellos. Cassandra reía entre lágrimas. ¿Lo planeaste todo?
Por supuesto. Quería que este lugar dejara de asociarse en ti con el dolor. Ahora aquí estará el mejor recuerdo de tu vida. Se sentaron a la mesa, pidieron champán. Cassandra no podía apartar la vista del anillo en su mano. Era delicado, elegante, le quedaba perfecto. ¿Cuándo tuviste tiempo de elegirlo? Hace un mes. Me aconsejé con Olivia. Ella ayudó con la talla y el estilo. Olivia lo sabía. Se indignó Cassandra. Y calló. Se lo pedí. Quería hacer una sorpresa. Cenaron, hablaron del futuro. De la boda, de la casa, de los hijos. Por primera vez en su vida Cassandra podía soñar con esas cosas sin miedo. ¿Quieres una boda grande? Preguntó Adrián. No lo sé. Más bien no. Quiero algo íntimo. Solo personas cercanas. Entonces así lo haremos. ¿Tal vez en la costa? Una pequeña ceremonia junto al mar. Cassandra se lo imaginó y sonrió. Suena perfecto. La noche pasó volando. Volvieron a casa de Cassandra, y ella inmediatamente llamó a Olivia. Hizo la propuesta. Por fin. Gritó Olivia. Llevo un mes guardando este secreto, pensé que me volvería loca. Amiga, estoy tan feliz por ti. Charlaron otra hora más, discutiendo detalles. Adrián estaba acostado en el sofá, escuchando su conversación y sonriendo. Cuando Cassandra colgó, él la atrajo hacia sí. ¿Feliz? Inmensamente. Ni siquiera creo que esto sea realidad. Créelo. Esta es nuestra realidad. Y solo será mejor. Se besaban, se abrazaban, hacían planes. Y Cassandra pensaba en cuánto había cambiado su vida en año y medio. De ama de casa infeliz y sometida a fotógrafa exitosa y prometida del hombre amado. La boda se programó para finales de verano. Pequeña ceremonia en la orilla del Mediterráneo, en un hotel acogedor que construyó Adrián. Invitaron solo a los más cercanos, Olivia con su marido, varios amigos de Adrián, sus padres. Los padres de Adrián, Miguel y Elena, resultaron ser todo lo contrario a Teresa. Personas cálidas, bondadosas, abiertas. Aceptaron inmediatamente a Cassandra como a una hija. Por fin nuestro Adrián encontró su media naranja, dijo Elena, abrazando a Cassandra. Ya temíamos que se quedara soltero. Cassandra los amó desde el primer encuentro. Esta era una verdadera familia, sin veneno ni toxicidad. La preparación para la boda iba a toda marcha. Cassandra eligió un vestido simple color marfil, sin adornos innecesarios. Olivia era la testigo y ayudaba con la organización. Una semana antes de la ceremonia, Cassandra recibió una llamada de un número desconocido. Contestó y escuchó la voz de Teresa. Cassandra, soy yo. Lo sé. ¿Qué necesita? Oí que te casas. Con Torres. Eso no es asunto suyo. Escúchame, la voz de su suegra temblaba. Llamo para disculparme. Cassandra quedó atónita. ¿Disculparse? Sí. Por todo lo que te hice. Por esos años de humillaciones. Yo. Estuve equivocada. Cassandra se sentó. Esto era lo último que esperaba oír. ¿Por qué de repente? Teresa guardó silencio, luego dijo. Iván se fue de casa. Alquiló un apartamento, se mudó. Dijo que lo asfixié con mi sobreprotección. Que por mi culpa perdió una buena esposa. Que ahora todas sus novias lo dejan porque ven cómo es en realidad. En su voz sonaba arrepentimiento. Verdadero, genuino. Y entendió que la culpable no era yo, dijo Cassandra en voz baja. Sí. Destruí tu vida. Destruí la relación de mi hijo. Intenté controlar a todos, y ahora estoy sola. Cassandra sintió lástima. A pesar de todo lo que había vivido, no podía no compadecerse de esta mujer. Teresa, aprecio sus disculpas. Pero lo que fue, ya no se puede cambiar. Empecé una vida nueva. Y en ella no hay lugar para viejas ofensas. Entiendo. Solo quería decir que fuiste una buena esposa. Mejor de lo que merecía Iván. Y me alegro de que hayas encontrado tu felicidad. Teresa colgó. Cassandra se quedó sentada,
mirando por la ventana. Sensación extraña. No alivio, no satisfacción. Simplemente el cierre de un viejo capítulo. Le contó sobre esa conversación a Adrián por la noche. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Tranquila. La perdoné. No por ella, sino por mí. Para no cargar ese peso más adelante. Adrián la abrazó. Eres una mujer fuerte, Cassandra. La más fuerte de todas las que conozco. El día de la boda resultó soleado y cálido. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado. Como si la propia naturaleza se alegrara de su felicidad. Cassandra estaba frente al espejo en la habitación del hotel, contemplando su reflejo. El vestido le quedaba perfecto, el cabello estaba peinado en suaves rizos, el maquillaje resaltaba la belleza natural. Estaba preciosa. Olivia estaba a su lado, secándose las lágrimas. Está simplemente como una princesa. No llores, te correrás el rímel, sonrió Cassandra. No puedo no llorar. Eres tan feliz, se ve en tus ojos. ¿Recuerdas cómo eras hace año y medio? Y ahora mírate. Cassandra recordó a aquella versión de sí misma. Gris, sometida, infeliz. Y era verdad, como otra persona. Todo es gracias a Adrián, dijo en voz baja. No, objetó Olivia. Eres tú. Encontraste fuerzas en ti misma para cambiar. Él solo ayudó a abrir la puerta. Pero entraste tú sola. Llamaron a la puerta. Miguel, el padre de Adrián, asomaba por la rendija. ¿Puedo pasar? Es hora de empezar. Cassandra tomó el ramo de novia, exhaló. Lista. Bajaron a la orilla del mar. Allí, en la arena, estaba instalado un arco de flores vivas. Los invitados estaban sentados en sillas blancas y al frente estaba Adrián con un traje claro. Al ver a Cassandra, se quedó inmóvil. Ella caminaba lentamente hacia el del brazo de Miguel y en sus ojos se reflejaba la felicidad. Como habría deseado que sus padres también estuvieran presentes en esta celebración, pero murieron cuando ella tenía 18 años. Pero sabía que la observaban desde el cielo y le deseaban felicidad. Adrián le extendió la mano cuando se acercó. La apretó fuerte, como temiendo soltarla. Eres increíble, susurró. La ceremonia civil fue corta y conmovedora. Intercambiaron votos que escribieron ellos mismos. Se pusieron los anillos. Se besaron bajo los aplausos de los invitados. Su matrimonio quedó registrado. Y Cassandra sentía que esto era correcto. Este era su destino, su amor, su vida. El banquete se realizó en el restaurante del hotel. Atmósfera cálida, familiar. Bromas, brindis, risas. Ninguna tensión ni falsedad. Solo alegría sincera. Adrián pronunció un brindis. Quiero decirle a mi esposa. Cassandra, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Me enseñaste a creer en el amor verdadero. Mostraste que la felicidad no es el éxito y el dinero, sino la persona que está a tu lado. Prometo cuidarte, apoyar tu talento, estar contigo en cualquier situación. Te amo. Cassandra lloraba de felicidad. Había esperado este momento toda su vida. Y por fin había llegado. Por la noche bailaron en la orilla del mar bajo las estrellas. Los invitados se retiraron a sus habitaciones y ellos se quedaron solos. La música sonaba en el café de la playa, las olas susurraban en la arena. Lo logramos, susurró Cassandra, apretándose contra Adrián. Sí. Y esto es solo el comienzo. Permanecieron abrazados y Cassandra pensaba en cuán lejos había llegado. Desde las humillaciones y el dolor hasta el amor y la felicidad. El camino había sido largo y difícil, pero no se arrepentía de nada. Al día siguiente volaron a su viaje de luna de miel. Islandia, el país con el que Cassandra una vez había soñado. Adrián recordaba su conversación de hace un año y había preparado una sorpresa. Durante 2 semanas recorrieron la isla, fotografiando cascadas, volcanes, glaciares. Cassandra fotografiaba todo, llenando las tarjetas de memoria con miles de imágenes. Este era su elemento.
Adrián la miraba y sonreía. Era feliz. Verdadera, profundamente feliz. Por las noches se sentaban en acogedores hoteles, bebían chocolate caliente y planeaban el futuro. ¿Quieres hijos? Preguntó Adrián una vez. Cassandra reflexionó. Quiero. Pero más tarde. Quiero primero disfrutar de la vida a solas. Todo el tiempo que quieras. Tenemos toda la vida por delante. Regresaron del viaje bronceados y descansados. La vida continuaba, pero ahora estaban juntos. Oficialmente, para siempre, el estudio de Cassandra prosperaba. Contrató un asistente, amplió el local. Había tantos encargos que tenía que rechazar clientes. Adrián lanzó nuevos proyectos. Hoteles en diferentes ciudades, centros comerciales, complejos residenciales. Trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para su esposa. Compraron una casa en las afueras. Grande, luminosa, con jardín y terraza. La decoraron juntos, poniendo alma en cada detalle. En el jardín, Cassandra instaló un estudio fotográfico al aire libre. Allí hacía retratos familiares, sesiones infantiles. Los clientes estaban encantados con la atmósfera. Una noche, cuando estaban sentados en la terraza con copas de vino, Cassandra dijo: «Sabes, a veces pienso en Iván. Me pregunto cómo está. ¿Quieres saber? No. Solo pienso. Me dio una lección. Me mostró cómo no deben ser las relaciones. Me enseñó a valorarme». Adrián tomó su mano. En todo lo malo hay algo bueno. Si no fuera por él, no nos habríamos conocido. Eso es cierto, sonrió Cassandra. Extraña ironía del destino. Pasó un año. Luego el segundo. La vida fluía tranquila y feliz. Cassandra se convirtió en una de las fotógrafas más solicitadas de la ciudad. Sus trabajos se publicaban en revistas, se exponían en galerías. Adrián estaba orgulloso de su esposa. En todos los eventos la presentaba como una artista destacada. Y era verdad. De Teresa e Iván, Cassandra no volvió a saber. Desaparecieron de su vida, como si esos 5 años no hubieran existido. Y tal vez fuera mejor así. El pasado debe quedarse en el pasado. El tercer año de su matrimonio trajo una noticia. Cassandra se enteró de que estaba embarazada. Estuvo largo rato en el baño, mirando la prueba con 2 líneas. En su interior se desbordaban las emociones. Alegría, miedo, emoción. Adrián estaba en un viaje de negocios, regresaría solo por la noche. Cassandra decidió hacer una sorpresa. Compró unos patucos de bebé, los puso en la mesa del comedor junto con la prueba. Cuando Adrián llegó, inmediatamente vio la composición. Se quedó inmóvil, luego se acercó lentamente, tomó la prueba en las manos. «¿Esto es verdad?». Cassandra asintió, sin poder hablar de la emoción. Adrián la abrazó. «Dios mío. Vamos a ser padres». Le besaba el rostro, el cabello, las manos. Reía y lloraba al mismo tiempo. «Soy tan feliz. Cariño, esta es la mejor noticia de mi vida». El embarazo transcurría bien. Cassandra continuó trabajando, pero a un ritmo más tranquilo. Adrián la rodeó de cuidados, no la dejaba cansarse. Juntos iban a las ecografías, elegían nombres, decoraban el cuarto del bebé. Era un tiempo especial, lleno de espera y amor. «¿Qué crees que será?», preguntó Adrián una vez, acariciando el vientre de Cassandra. «Me parece que una niña. La intuición me lo dice. Entonces la llamaremos Sofía». Sabiduría. Que crezca inteligente y fuerte, como su madre. En el 7º mes de embarazo, Cassandra decidió hacer una última gran sesión antes de la licencia de maternidad. Una boda al aire libre, una pareja joven, hermosas locaciones. Llegó al lugar con su asistente, comenzó el trabajo. Todo iba excelente, hasta que vio entre los invitados un rostro familiar. Iván. Era el testigo del novio. Estaba en la multitud, sonreía, hablaba con la gente. Notó a Cassandra y se quedó inmóvil. Se miraron varios segundos. Luego Cassandra asintió con calma y continuó trabajando.
Iván era solo parte del pasado. Ya no tenía poder sobre sus emociones. Después de la sesión, él se le acercó. Hola, Cassandra. Hola, Iván. Permanecieron de pie, e Iván contemplaba su vientre, el anillo en su dedo, su mirada segura. Tú. Te ves hermosa. Feliz. Y soy feliz. ¿Es de Torres? Asintió hacia el vientre. Sí. Esperamos una niña. Iván bajó la vista. Oí que te convertiste en una fotógrafa reconocida. Vi tus trabajos en revistas. Son realmente buenos. Gracias. Se hizo una pausa incómoda. Luego Iván dijo, Cassandra, quería disculparme. Por todo. Por cómo te traté. Por las infidelidades, por mamá, por las humillaciones. Fui un completo bastardo. Cassandra lo miró. En sus ojos se leía arrepentimiento. Genuino. Acepto tus disculpas, Iván. Pero te perdoné hace tiempo. No por ti, sino por mí. Te volviste fuerte. Completamente diferente. Me volví yo misma. La que debía haber sido siempre. Iván asintió. Torres es un afortunado. Espero que te valore. Me valora. Cada día. Se despidieron, y Cassandra se fue. El encuentro no le provocó ninguna emoción. Ni dolor, ni ira, ni ofensa. Simplemente la constatación de un hecho, esta persona estuvo en su vida, pero su tiempo pasó. Por la noche le contó a Adrián sobre el encuentro. ¿Cómo te sientes? Preguntó él, abrazándola. Tranquila. Incluso bien que nos encontráramos. Entendí que realmente he soltado el pasado. Estoy orgulloso de ti, Adrián la besó. Has recorrido un camino increíble. Sofía nació una fría mañana de otoño. El parto fue largo y difícil, pero cuando Cassandra escuchó el primer llanto de su hija, entendió que todo había valido la pena. Sofía era diminuta, con cabellitos oscuros y mirada seria. Cassandra la miraba y sentía un amor tan fuerte que cortaba el aliento. Los primeros meses fueron difíciles. Noches sin dormir, alimentaciones, cólicos. Pero lo superaban juntos. Adrián tomó vacaciones, ayudaba con la hija, no le echaba todo encima a su esposa. Es nuestra hija, decía. Ambos somos responsables de ella. Cassandra lo amaba aún más por esas palabras. Sofía crecía curiosa y activa. Cassandra fotografiaba cada momento, creando un enorme álbum. Cuando crezca, lo mirará y se sorprenderá, dijo Adrián, hojeando las fotografías. Sabrá cuánto la amaron desde el primer día, añadió Cassandra. El estudio continuaba trabajando. Cassandra volvió a las sesiones cuando Sofía cumplió 6 meses. Contrató una niñera, distribuyó el tiempo entre el trabajo y la familia. No era fácil, pero lo lograba. Adrián apoyaba, los padres ayudaban. Eran un equipo. Cuando Sofía cumplió 2 años, Cassandra organizó una gran exposición. Nueva serie de trabajos, maternidad. Fotografías de madres con hijos, tiernas, sinceras, conmovedoras. La exposición tuvo un éxito enorme. Los críticos escribían reseñas entusiastas, la gente hacía fila para entrar a la inauguración. Adrián estaba junto a Cassandra, sosteniendo a Sofía en brazos. Mi esposa es una genio. Cassandra reía, abrazándolos a ambos. Su familia. Su amor. Su vida. Pasaron 3 años más. Sofía fue al jardín de infancia, Cassandra volvió completamente al trabajo. Su estudio se convirtió en uno de los mejores de la ciudad, los clientes se inscribían con 6 meses de anticipación. Adrián lanzó un proyecto educativo, una escuela de fotografía en el estudio de su esposa. Allí llegaban fotógrafos principiantes, a quienes Cassandra enseñaba su oficio. Compartía con placer su experiencia, ayudaba a los jóvenes a revelar su talento. Recordaba cómo ella misma una vez había necesitado apoyo. Una vez llegó a clase una chica de unos 25 años. Tímida, insegura de sí misma, pero con ojos brillantes. Mostró a Cassandra sus trabajos, disculpándose por cada fotografía. Perdón, no son muy buenas. Mi marido dice que estoy perdiendo el tiempo.
Cassandra la detuvo. Alto. ¿Tu marido no entiende de fotografía? No, pero entonces su opinión no importa. Escúchame. Tienes talento. Real. Y no debes permitir que nadie lo mate. Ni siquiera tu marido. La chica la miró con esperanza. ¿De verdad? ¿No está bromeando? Nunca bromeo cuando se trata de talento. Cassandra tomó sus trabajos. Vas a aprender. Y en un año serás una verdadera fotógrafa. Lo prometo. Veía en esa chica a sí misma. Y quería ayudarla a evitar los errores que ella misma había cometido. Cassandra se convirtió en mentora para muchos fotógrafos principiantes. Especialmente para chicas a quienes no apoyaban sus cercanos. Sabía lo importante que era escuchar palabras de fe en una misma. Su historia se hizo conocida. Los periodistas le hacían entrevistas, le pedían que contara el camino desde ama de casa hasta fotógrafa reconocida. Cassandra hablaba con honestidad. Del matrimonio tóxico, de la suegra tirana, de los años perdidos. Pero lo principal, de cómo encontró fuerzas para empezar de nuevo. Lo principal es creer en ti misma, decía. No escuchar a quienes intentan romperte. Buscar personas que te apoyen. Y nunca rendirse. Sus palabras inspiraban a miles de mujeres. Le escribían cartas, le agradecían el ejemplo, contaban sus historias. Cassandra leía esas cartas y entendía que su vida había adquirido sentido. No solo se dedicaba a lo que amaba. Ayudaba a otros a encontrarse a sí mismos. Sofía crecía en una atmósfera de amor y creatividad. A menudo venía al estudio, miraba cómo trabajaba mamá. A los 4 años pidió su propia cámara. Adrián le compró una cámara infantil, y Sofía empezó a fotografiar todo. Flores en el jardín, el gato, los padres. Tiene tu ojo, dijo Adrián, revisando las fotografías infantiles. ¿Ves cómo captura la luz? Cassandra miraba los trabajos de su hija y sonreía. Tal vez Sofía seguiría sus pasos. O tal vez elegiría su propio camino. Lo principal era que crecía libre y amada. Una noche, cuando Sofía ya dormía, Cassandra y Adrián estaban sentados en la terraza de su casa. La luna brillaba intensamente, en el jardín florecían las rosas. Adrián tomó su mano. ¿Sabes qué pienso? Siempre fuiste un diamante. Simplemente yacías en el polvo, y nadie veía tu brillo. Hasta que llegué y soplé ese polvo. Cassandra negó con la cabeza. No. No soplaste el polvo. Me diste un espejo en el que me vi a mí misma de verdad. Y el polvo lo soplé yo misma, cuando encontré fuerzas para levantarme e irme. Tal vez, sonrió Adrián. Pero me alegro de haber estado allí en ese momento. Se besaron bajo el cielo estrellado, y Cassandra pensó que la felicidad no son palabras rimbombantes ni gestos pomposos. Son las tardes tranquilas a solas. Es la mano de la persona amada en tu mano. Es la certeza de que no estás sola. Pasaron varios años más. Sofía fue a la escuela, Cassandra publicó un libro sobre fotografía que se convirtió en bestseller. Adrián abrió varios hoteles más en diferentes países. Viajaban en familia, fotografiaban, conocían el mundo. Sofía crecía como una niña curiosa y valiente, que no conocía lo que era la humillación y la represión. Ella nunca será como yo en el matrimonio con Iván, dijo una vez Cassandra a Adrián. Porque ve el ejemplo de una relación verdadera. Igualitaria, de pareja, amorosa. Eso es lo mejor que podemos darle, estuvo de acuerdo Adrián. Una vez, cuando Sofía tenía 8 años, paseaban toda la familia por el parque. De repente Cassandra vio en un banco una figura familiar. Teresa estaba sentada sola, encorvada, envejecida. Cassandra se detuvo. Adrián siguió su mirada. ¿Es ella? Sí. ¿Quieres acercarte? Cassandra reflexionó. Habían pasado tantos años. La ira se había ido hace tiempo, solo quedaba la calma. Y, por extraño que parezca, gratitud. Porque precisamente las relaciones tóxicas con Teresa e Iván le enseñaron a Cassandra a valorarse. No, dijo. No quiero. Es el pasado.
que se quede allí. Siguieron adelante, Sofía iba delante en bicicleta. Y Cassandra miraba a su hija y sabía que había hecho todo bien. Había roto la cadena de toxicidad, había creado una familia sana, le había mostrado a su hija que era el amor verdadero. Su vida ahora estaba aquí. Con su amado esposo, su maravillosa hija, su carrera exitosa. Con esa felicidad de la que había estado privada durante tanto tiempo. El diamante ya no yacía en el polvo. Brillaba a la luz, mostrando a todos su belleza. Y Cassandra sabía que nunca más permitiría que nadie la pisoteara en el barro. Había elegido a sí misma. Su talento. Su vida. Y esa fue la mejor decisión que jamás había tomado.